Algunas personas pasan por la vida sin dejar huella, o al menos eso parece. Caminan en silencio, se mantienen en las sombras, cumplen su rutina sin llamar la atención. Pero a veces, esas figuras calladas esconden historias que podrían cambiar la forma en que vemos el mundo. Esta es la historia de uno de esos hombres. Un conserje, un gimnasio, un tatuaje en el cuello y un pasado que no estaba dispuesto a quedarse enterrado para siempre. Antes de sumergirte en esta historia, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta leer sus comentarios y saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Y si te conmueven las historias que sacan a la luz lo que muchos prefieren ignorar, asegúrate de seguir el canal Sobrevivientes del Silencio. Aquí, cada relato está hecho para quedarse contigo mucho después de que termine. El gimnasio de entrenamiento SEAL en Norfolk era un lugar implacable. No solo por las rutinas extenuantes o por los instructores con voz de trueno, sino por el silencio con el que se juzgaba a los débiles. Era un ambiente donde cada gesto, cada mirada, podía marcar la diferencia entre respeto y desprecio. Allí, entre gritos, sudor y metal, trabajaba Miguel. Nadie sabía su apellido. Para la mayoría, era simplemente el conserje. Pasaba las mañanas trapeando los pasillos, recogiendo botellas vacías, arreglando duchas con fugas. Siempre en silencio, siempre con la misma gorra gris y el cuello de la camiseta subido, como si quisiera ocultar algo. No hablaba con los soldados, no se reía con los entrenadores, no opinaba, solo estaba allí. Pero un jueves por la tarde, algo cambió. Ese día había una tensión inusual en el aire. Un alto mando de visita había recorrido las instalaciones por la mañana y dejado a todos nerviosos. Los entrenadores gritaban más de lo habitual y los reclutas parecían moverse como si sus vidas dependieran de cada flexión, cada salto, cada segundo. Miguel observaba desde lejos, con sus auriculares conectados a un viejo reproductor que solo reproducía cintas. Nadie sabía qué escuchaba, pero siempre estaba con él. Algunos decían que era jazz, otros que eran grabaciones de radio militar antiguas. Lo cierto es que nadie se atrevía a preguntar. Sin embargo, esa mañana, uno de los reclutas tropezó cerca del carrito de limpieza de Miguel, y al caer, soltó un comentario burlón sobre su edad. Miguel no reaccionó, solo levantó el carrito y lo acomodó sin mirar al joven. Pero sus manos temblaban levemente. En la cafetería, mientras todos almorzaban entre risas tensas, Miguel se sentó solo en la esquina, como siempre. Sin embargo, uno de los cocineros, un hombre mayor que también llevaba años en la base, le dejó a escondidas una bandeja distinta, con más comida, mejor servida. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Alguien más sabía. A media tarde, durante el cambio de turno, un apagón momentáneo dejó sin luz el sector de entrenamiento. Solo por unos segundos. Y fue ahí, entre las sombras, que uno de los reclutas aseguró haber visto a Miguel reaccionar antes que nadie. Moviéndose con precisión, como si supiera exactamente dónde estaban todos los puntos críticos del lugar. Como si su instinto estuviera entrenado para proteger. Un grupo de nuevos reclutas se reía cerca del área de pesas. Esa mañana, mientras limpiaba la zona de los vestuarios, Miguel escuchó fragmentos de una conversación entre dos instructores. Hablaban en susurros, pero las paredes de concreto hacían rebotar las voces. Mencionaban un nombre en clave: Operación Códice. Miguel se detuvo en seco, apretó la toalla entre las manos y cerró los ojos por unos segundos. Era un nombre que no había oído en más de 20 años.
En la sala de utilería, escondido entre baldes y escobas, había un pequeño cuaderno dentro de una caja metálica. Nadie lo había notado. Cada tanto, Miguel lo abría y anotaba algo. Un nombre, un recuerdo, una coordenada. Era su forma de no olvidar. No por venganza, sino por respeto a quienes no habían regresado. Ese día, después de escuchar a los instructores, agregó una línea más. A medida que pasaban los días, los sueños regresaban. Imágenes de noches sin luna, de helicópteros descendiendo en silencio, de órdenes que no se podían cuestionar. Miguel despertaba empapado en sudor y con los músculos tensos como si aún estuviera en combate. Sabía que algo se avecinaba, y sabía también que el silencio que lo había protegido durante años pronto ya no le serviría. En una ocasión, mientras recogía restos de cinta adhesiva del suelo, un recluta nuevo se acercó con actitud arrogante y le preguntó si no se cansaba de ser invisible. Miguel lo miró a los ojos por un segundo, y esa mirada bastó. El joven retrocedió un paso, sintiendo un escalofrío que no supo explicar. No hubo palabras, solo una advertencia silenciosa que quedó grabada en su memoria. Uno de ellos, un joven impulsivo llamado Brooks, dejó caer su barra de forma descuidada. La barra cayó con un estruendo metálico que hizo voltear a varios entrenadores. Brooks soltó una risa nerviosa y se agachó rápidamente, intentando minimizar el accidente. Miguel, que barría a unos metros, se acercó sin prisa, recogió uno de los discos que había rodado lejos y lo colocó de nuevo en su sitio sin decir una sola palabra. Fue un gesto simple, pero Brooks no pudo evitar notar algo extraño en la forma en que lo hizo. Cada movimiento tenía una intención, una exactitud que recordaba más a un entrenamiento que a una limpieza. Ese mismo día, durante el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, uno de los reclutas se lastimó el hombro. El instructor se encontraba ocupado y hubo confusión sobre qué hacer. Fue Miguel quien apareció con una férula improvisada, hecha con un palo de escoba y cinta deportiva, y la colocó con tanta destreza que el dolor del joven se alivió en minutos. Los demás miraron en silencio, sin entender cómo lo había hecho. Los rumores comenzaron a multiplicarse. Unos decían que había sido médico en el ejército. Otros aseguraban haberlo visto realizar maniobras defensivas cuando pensaba que nadie lo observaba. Hubo quien juró que lo había visto desarmar una cerradura oxidada en menos de 10 segundos, solo para cerrar un casillero atascado. Nadie tenía pruebas, pero todos tenían historias. Brooks comenzó a investigar más allá del gimnasio. Buscó registros de personal militar retirado, pero el nombre Miguel Rodríguez no aparecía en ninguna lista pública. Fue entonces cuando habló con un suboficial retirado, que trabajaba como guardia de seguridad en el puerto. Al describirle a Miguel, el hombre lo miró con los ojos bien abiertos y murmuró: «Él no debería estar aquí». La curiosidad de Brooks se volvió una obsesión. Cada noche leía sobre operaciones clandestinas, misiones sin archivos, equipos fantasmas. Aprendió sobre tatuajes militares, señales codificadas, y encontró coincidencias entre historias casi olvidadas y ciertos gestos de Miguel. Era como armar un rompecabezas con piezas borradas. Un viernes por la tarde, Brooks decidió arriesgarse. Dejó una nota en el carrito de limpieza de Miguel. «Sé quién es usted. No quiero problemas. Solo quiero entender». Al día siguiente, encontró el papel de vuelta, doblado en 4, con una única línea escrita con pulso firme. Entonces, observa y calla. Desde ese momento, Brooks cambió. Ya no lo veía como un simple enigma,
sino como una oportunidad para aprender. Se volvió más disciplinado, más observador. Imitaba los movimientos sutiles de Miguel al caminar por los pasillos, cómo miraba los techos, las esquinas, los reflejos en los espejos. Era un entrenamiento no declarado. Miguel, por su parte, empezó a dejar pequeñas pistas. Una vez, dejó a propósito una cinta de cassette encima de una caja. Brooks la tomó y con ayuda del cocinero viejo logró reproducirla. Era una grabación de campo, con voces tensas, explosiones lejanas y una última frase antes del silencio. Rodríguez, evacúa, tú sabes cómo. Para Brooks, eso fue suficiente. No necesitaba más confirmaciones. Entendió que Miguel no solo era un veterano, era un sobreviviente. De misiones que nadie reconocía, de decisiones imposibles, de un pasado que prefería guardar bajo llave. Pero ahora, esa llave se había girado apenas. Durante los días previos, Brooks había empezado a sospechar que algo en Miguel no encajaba. No era solo su silencio o su precisión. Era la forma en que observaba cada movimiento en la sala, como si estuviera evaluando amenazas. Una vez, durante una simulación de evacuación, fue Miguel quien notó que una puerta de emergencia no funcionaba correctamente. Nadie entendió cómo se había dado cuenta sin estar involucrado en el ejercicio. En otra ocasión, lo vieron realizando estiramientos al amanecer, con una disciplina que no parecía de alguien que simplemente barría pisos. Sus movimientos eran fluidos, metódicos, como si siguiera una rutina que había repetido miles de veces. Algunos pensaron que había sido bailarín. Otros empezaron a preguntarse si no sería algo más. Un día, un recluta trajo una caja con objetos antiguos encontrados en un depósito. Entre ellos había una brújula militar oxidada. Miguel la tomó por unos segundos, la limpió con cuidado y sin decir una palabra, la calibró con una precisión que dejó a todos en silencio. Luego la devolvió y volvió a su carrito de limpieza. Ese gesto encendió aún más la curiosidad. Las preguntas comenzaron a crecer entre los pasillos. ¿Quién era realmente Miguel? ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué, entre todos los lugares del mundo, había elegido justo ese gimnasio militar? Las respuestas llegaron de golpe aquel jueves por la tarde, en el momento menos esperado. Y el peso rodó hasta los pies de Miguel. El conserje se agachó lentamente, lo recogió y lo colocó en su sitio con precisión casi militar. Fue en ese movimiento que el cuello de su camiseta se corrió levemente. Brooks frunció el ceño. Durante el almuerzo de ese día, mientras los demás conversaban sobre ejercicios y próximos entrenamientos, Brooks se aisló en una mesa del fondo. Tenía el celular en la mano, buscando cualquier rastro de la insignia que había visto en el cuello de Miguel. Encontró una referencia en un blog olvidado de veteranos retirados. Se trataba de una unidad disuelta en los 90, cuyas operaciones jamás fueron reconocidas oficialmente. Empezó a sospechar que el silencio de Miguel no era un capricho, sino un juramento. Algo que debía mantener, incluso si eso significaba borrar su identidad. A partir de ese momento, Brooks comenzó a observarlo más de cerca, no con desconfianza, sino con una creciente admiración. Esa noche, revisó su baúl personal. Encontró una vieja carta de su hermano fallecido, donde mencionaba, sin dar nombres, a un hombre que operaba en las sombras, que enseñaba sin hablar y que lo había salvado más veces de las que podía contar. Brooks no necesitaba más pruebas. Ese hombre era Miguel. Al día siguiente, durante una simulación de incursión en espacio cerrado, Brooks cometió un error que podría haberle costado caro.
Se desorientó y quedó atrapado en un corredor sin salida. Para su sorpresa, fue Miguel quien apareció entre la niebla del humo artificial y lo guió con señales de mano, sin decir una palabra, hasta la salida. Después del ejercicio, Miguel lo miró por primera vez con un dejo de complicidad. No sonrió, pero sus ojos decían más que 1000 palabras. Brooks sintió que había sido aceptado, no como un igual, pero sí como alguien digno de cargar una parte de aquella historia sellada por el tiempo. Volvió a su sitio con la cabeza llena de preguntas. Recordaba haber visto ese símbolo en una revista antigua sobre operaciones especiales, un artículo que hablaba de unidades desaparecidas y misiones no autorizadas. ¿Podía ser que ese hombre callado y humilde hubiese formado parte de algo tan oscuro? Mientras realizaban ejercicios con cuerdas, Brooks no dejaba de mirar hacia donde Miguel estaba trapeando el suelo cerca del muro de escalada. Cada vez que Miguel se movía, parecía anticipar el flujo de personas. Evitaba estorbos sin mirar atrás y mantenía una conciencia del entorno propia de alguien entrenado para sobrevivir en el caos. Esa misma tarde, el comandante Parks organizó una charla informal con los reclutas. Habló de las virtudes del respeto, la disciplina y la observación. Sin mencionar nombres, relató una anécdota de su juventud, en la que un hombre lo salvó en el extranjero tras una emboscada. No reveló quién era, pero la forma en que miró hacia el pasillo, donde Miguel pasaba en silencio, dijo más que 1000 palabras. Brooks tomó valor y volvió a acercarse a Miguel al día siguiente. Esta vez no habló. Simplemente lo acompañó mientras limpiaba el vestuario. Caminaron juntos durante minutos sin pronunciar palabra. Al final del pasillo, Miguel se detuvo y le ofreció un pequeño gesto de cabeza. Fue su forma de aceptar la presencia del joven. Esa noche, Brooks escribió en su cuaderno personal: «No todos los héroes están muertos. Algunos solo están cansados de serlo». No sabía bien por qué había escrito eso, pero lo sentía como una verdad que necesitaba guardar. Algunos de sus compañeros comenzaron a notar el cambio en Brooks. Se volvió más preciso en sus entrenamientos, menos impulsivo, más sereno. Cuando le preguntaron qué había pasado, solo dijo que había decidido aprender del mejor hombre del edificio. Un domingo, mientras hacía guardia de limpieza en el gimnasio, Brooks encontró a Miguel practicando movimientos de combate con una toalla envuelta como si fuera un cuchillo. Lo hacía con los ojos cerrados, como si sus músculos tuvieran memoria. Brooks se quedó observando en silencio, sintiendo que presenciaba algo sagrado. Luego, sin abrir los ojos, Miguel dijo: «¿Estás mirando o aprendiendo?» Brooks se enderezó. «Aprendiendo, señor». Miguel asintió y volvió a moverse con una fluidez que parecía desafiar su edad. Fue ahí que Brooks entendió que no era solo un testigo. Había sido elegido para continuar un legado silencioso. «Oye», murmuró, «¿vieron eso?» Los demás lo ignoraron, pero Brooks se acercó. Fingió recoger una toalla del suelo y aprovechó el ángulo para ver mejor. Lo que vio le heló la sangre. Un tatuaje apenas visible, descolorido por el tiempo, pero inconfundible para quien sabía lo que significaba. Una daga cruzando un tridente, rodeada por un círculo de estrellas. «No puede ser», susurró. Esa noche, Brooks no pudo dormir. Investigó. Preguntó en voz baja. Comparó fotos y llegó a una conclusión que no quiso creer. Miguel no era un simple conserje. Había sido parte de un escuadrón SEAL que oficialmente nunca existió. Una operación tan encubierta que ni siquiera los altos mandos actuales se atrevían a mencionarla. Al día siguiente, Brooks llegó antes al gimnasio.
Miguel ya estaba allí, como siempre. Brooks lo observó durante minutos con una mezcla de respeto y miedo. Finalmente se acercó. «Señor, perdón, ¿usted sirvió?» Miguel no respondió. Siguió trapeando. «Yo reconocí su tatuaje. Mi hermano lo tenía. Murió en 2009, en un operativo en Kabul. Me contó de un hombre con ese símbolo. Dijo que le salvó la vida más de una vez y que desapareció sin dejar rastro». Miguel se detuvo. Cerró los ojos por un segundo. Luego, sin mirarlo, respondió con voz ronca: «No deberías hablar de eso aquí». Brooks se retiró temblando, pero la semilla ya estaba plantada. Al mediodía, 4 instructores lo llamaron. Querían saber qué había visto. Uno de ellos, un veterano llamado Parks, lo llevó aparte y le mostró una foto vieja, en blanco y negro, rota en las esquinas. En ella, 5 hombres sonreían frente a un helicóptero, armados hasta los dientes. Uno de ellos era Miguel. «Este hombre fue una leyenda», dijo Parks. Desapareció después de una misión que nunca debió ocurrir. Muchos pensaron que había muerto, otros que lo habían silenciado. ¿Qué demonios hace limpiando pisos aquí? Brooks no supo qué responder, pero algo quedó claro. Miguel ya no podía permanecer invisible. La noticia se esparció como pólvora. Sin redes sociales, sin anuncios, solo miradas y murmullos. Los jóvenes empezaron a saludarlo. Algunos le ofrecían café, otros le pedían consejo, pero Miguel no hablaba. Hasta que una tarde, al entrar al vestuario, encontró un sobre su casillero. Dentro, una carta manuscrita. Era de Parks. «Señor Rodríguez, no sabemos por qué regresó. No sabemos por qué decidió esconderse. Pero lo que sí sabemos es que aún hay hombres aquí que necesitan aprender de usted. No como instructor, no como leyenda, sino como ejemplo de lo que significa el verdadero honor. Lo esperamos mañana en la sala de reuniones. Si decide venir, hablaremos. Si no, lo entenderemos. Pero ya no podemos seguir fingiendo que usted no está aquí. Atentamente, CMDT, Parks». Miguel no fue, al menos no al día siguiente. Pasaron 3 días de silencio, luego una semana. Parks pensó que lo había perdido para siempre. Pero una noche, mientras los instructores revisaban informes, se escuchó un golpe seco en la puerta. Al abrir, allí estaba él, de pie, uniformado, con decoraciones en el pecho y sin ocultar el tatuaje en el cuello. No dijo nada, solo dejó una carpeta sobre la mesa. Dentro, una lista de nombres, operaciones, lugares, algunos tachados, otros aún abiertos, y una frase escrita a mano al final: «Si vamos a entrenar a los nuevos, más vale que sepan para qué están entrenando». Desde ese día, Miguel se convirtió en algo más que el conserje. No pidió sueldo extra, no pidió reconocimiento, solo habló cuando era necesario. Pero cuando hablaba, todos escuchaban. Años después, los reclutas aún cuentan la historia del hombre que limpió el gimnasio durante años y que terminó enseñándoles la mayor lección de sus vidas. ¿Y tú? ¿Alguna vez conociste a alguien que escondía más de lo que mostraba? ¿Has juzgado a alguien solo por su apariencia o por el silencio que llevaba encima? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te llegó al corazón, suscríbete a Sobrevivientes del Silencio. Aquí, cada historia tiene una voz que merece ser escuchada.